Entonces, nuevamente les comienzo. ¿Qué son las características de la Gran Colombia? Tenemos que el gobierno se centralizó en 3 departamentos. ¿Cómo fueron esos 3 departamentos? La parte norte, la parte central y la parte sur. Entonces, el primer departamento, Venezuela, Colombia, Ecuador, pero luego se unió Panamá. Luego hay una crisis económica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres se iban con Bolívar a las luchas, a las guerras. Entonces no había quien sembrara el campo, no había quien hiciera los productos, no había quien los comercializara. Por eso la poca plata que tenía el país, que tenía el territorio, se invirtió en la guerra. Al invertirse en la guerra, pues entonces algunos de esos territorios empezaron a empobrecerse porque no había quien trabajara, quien produjera. Bueno, ahora vamos que hay grandes desacuerdos entre el centralismo y el federalismo. Recordemos que el centralismo es la ubicación del gobierno y del poder en una forma, en un solo sitio, gobernado por una cabeza principal y las leyes creadas por esa cabeza principal del centralismo. La base del centralismo en un principio estuvo ¿dónde? En Bogotá. Y existió el federalismo. El federalismo era liderado por Francisco de Paula Santander. ¿Y qué era lo que él quería con el federalismo? Que cada uno de esos departamentos o cada uno de esos territorios tuviera su propio gobierno con sus propias leyes y no regirse únicamente por las leyes que había creado el centralismo. Por eso hubo división, por eso hubo inconveniente, por eso hubo conflicto. Vamos más adelante a copiarlo. Sí, señores, vamos a copiarlo, pero más adelante. Están ahorita atendiendo a la explicación, por favor. Luego dice que en 1821 se creó el Congreso de Cúcuta. ¿Para qué se creó el Congreso de Cúcuta? Para nombrar el presidente y el vicepresidente de esa época, es decir, el vicepresidente y presidente de la época de la Gran Colombia. ¿Quién fue el presidente? Simón Bolívar. ¿Y quién fue el vicepresidente? Pues fue Santander. ¿Por qué fueron nombrados ellos dos? Porque cuando trabajaron los dos unidos en esta lucha para lograr la independencia, como fue en la batalla del puente de Boyacá, ellos trabajaron muy unidos y por eso lograron ganar la batalla y lograron la independencia de Colombia. Como eran así como dicen ustedes en la actualidad, eran tan parceros, entonces por eso fue que fueron nombrados ellos, el uno como presidente y el otro como vicepresidente. A partir de ese periodo también se dio la oportunidad de que los hombres ejercieran el voto. Pero ¿cuáles? Los hombres mayores de 21 años. Dese cuenta que ahí no se tenían participación las mujeres, era solamente los hombres los que pudieron empezar a ejercer ese derecho al voto. Profe, Plaza Las tiene el mujeres no. micrófono prendido. Luego se dio la libertad que se llamó libertad de vientre. ¿En qué consistía la libertad de vientre? Que los hijos de los esclavos, eran al cumplir los 18 años, recobraban la libertad. No lo recobraban los papás que eran esclavos, sino los hijos de los esclavos. Ellos cuando cumplían los 18 años ya dejaban de ser esclavos y se convertían en personas libres. Dice que terminó la Inquisición. ¿Qué significa la Inquisición? El poder por parte de España, el que estuviéramos sometidos por España. Entonces se termina ese periodo de Inquisición en el que nos gobernaba un rey. Y
Colombia o el gobierno de Colombia se declara popular y representativo, es decir, ya hay participación para elegir nuevos candidatos porque no le quisieron aprobar a Bolívar su constitución en la que él proponía que su gobierno fuera vitalicio. Entonces, como no le aceptaron, como no le propusieron, no le quisieron aceptar esas propuestas para esa constitución, entonces se va a regir porque sea un gobierno popular, es decir, que hayan unos candidatos, que hayan unas elecciones y que puedan ser elegidos por otras personas. Luego tenemos la división política de la Nueva Granada. ¿Cómo fue la división política? Bolívar, al ser presidente, se tomó la libertad de dividir ese territorio de la Nueva Granada. Mire, aquí encontramos, observamos el mapa de la Nueva Granada. Lo dividió en 3 distritos. Tenemos el distrito norte, que es esta parte superior del mapa y estaba conformada por Venezuela, en la actualidad llamada Venezuela. Antes era el departamento de Venezuela, pero en la actualidad es Venezuela. Ahora, el distrito central, que estaba conformada por lo que era Colombia y Panamá. Entonces, démonos cuenta que hay una lineecita roja más oscura en que divide las 3 partes del mapa que conformaba la Gran Colombia. Entonces tenemos la parte norte de las conformaba Venezuela, la parte central Colombia y Panamá, y la parte sur, que era la parte de Quito, la audiencia de Quito, que estaba allí centralizado, es decir, la República de Ecuador. Entonces, de esa manera, Simón Bolívar divide, pero el gobierno central estaba ubicado en Colombia porque estaba ubicado directamente en Bogotá. Desde ahí se gobernaba, se dirigía los otros distritos, el distrito del norte, el distrito del sur y el distrito central. ¿Y quién hizo eso? Eso lo hizo Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar fallece, se desintegra la Gran Colombia, se independiza cada uno de esos territorios o de esos departamentos y ya se forma el país de Venezuela, el país de Colombia, el país de Ecuador y se separa Panamá de Colombia. Entonces, de esa manera se disuelve ese territorio y aparece un nuevo territorio llamado la Nueva Granada. Pero eso lo vamos a analizar en otra clase. Entonces, de esta manera hemos hablado de las características y generalidades de lo que es la Gran Colombia. Ahora sí, en el cuaderno vamos a tomar los apuntes resumidos, claves esenciales de las características de lo que fue la Gran Colombia y cómo estaba distribuida su política o su organización social y política. Entonces, ahora sí, en el cuadernito de historia, colocan la fecha, por favor, y van a empezar a copiar.